decimos. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por estar ahí en nuestro programa, un programa más de Espiritualidad Tomando Tierra, compartiendo energía, conocimientos y sobre todo hoy información y resultados. Buenas noches, querida Carmen. Cierto, Juan. Feliz noche, bueno, feliz presente a los que nos están viendo en este momento y nada, agradecerte el estar de nuevo en tu programa, que me siento muy cómoda contigo, siempre compartiendo, y eso es una alegría muy grande. Así que muchas gracias. La verdad es que hay veces que lo importante es la calidad más que la cantidad y sobre todo el poder disfrutar del camino de lo que estamos compartiendo, ¿no? Eso es. El otro día yo también soy fisioterapeuta y estaba desde hace unos meses, estoy llevando a un señor a darle masaje en las piernas, un antiguo cliente. Y la primera vez que me llamó, me llamó y me dijo, Juan, necesito que vengas porque si no me voy a morir, ¿no? Y efectivamente, cuando fui a verlo a su casa, era un esqueleto con piel. Wow. Y estuve hablando con él, sentí la energía que tenía y le dije, mira, esto tiene dos opciones, o dejar de morir o luchar por ti. ¿Qué prefieres? Y me dijo, hombre, yo no quiero morirme. Y bueno, pues entonces vamos a luchar juntos para que salgas de esta. Y el otro día me reconoció, que no me lo había dicho, que él me llamó porque había pensado en suicidarse. Wow. Pero no me lo había dicho porque le daba hasta inclusive vergüenza. Entonces se acogió a esa llamada, Juan, ven y ayúdame. Y en estos momentos ya está muy bien, anda, ha cogido kilos. Bueno, hasta el punto de tomar la decisión de contarme que cuando él me llamó era para que salir de ese estado de suicidio, ¿no? Entonces sí que efectivamente cuando compartimos lo mejor de nosotros, a lo mejor a una sola persona ya le está sirviendo para toda la vida. Totalmente de acuerdo, Juan. Ahí hiciste una labor preciosa de mucho cariño, de mucha empatía, de mucha compasión, y es así, esto es lo que nosotros llamamos el servicio, ¿no? Al ser humano, ¿no? Sí. Él está ahí en los procesos evolutivos, en los procesos dolorosos del ser humano. Así que, bueno, me alegro. ¿Ahora está bien el Señor ya? Sí, 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 sí. O sea, de hecho ya ha empezado a andar. Ay, qué Hasta bien. ahora no podía andar, hasta ahora lo llevaban cogidos del brazo. Ya ha empezado a andar él solo, ¿no? O sea, ha habido una evolución, silla de ruedas, carrito, es decir, hasta que llega un momento en que todavía le falta un poco, pero ya el otro día estaba súper contento porque ya ha empezado por su casa, pero ha empezado a andar solo, con lo Qué cual, bueno. bueno, maravilloso, ¿no? Y sí, que a mí me hizo, y lo comparto con todos vosotros, de darme cuenta, no desde el ego, sino desde el ser, qué importante es poder compartir lo mejor de ti para que a la otra persona o a las otras personas sencillamente les sirva. Totalmente. De hecho, yo creo que eso es un acto de amor, Mm. el poder compartir lo más preciado que tú tienes, ¿sí? Lo que sea, que a lo mejor es un abrazo, a lo mejor es pues este programa que tú tienes, lo que sea, pero algo que te nazca del corazón, eso es lo más bonito que podemos tener los Sí. seres humanos, el compartirnos desde ahí. Ujú. Así que, bueno. Y seguimos compartiendo, como este sábado, seguiremos compartiendo nuestro taller de astrología, aunque luego tendremos ahí un mes, entre comillas, de vacaciones, y digo entre comillas porque yo creo que no pararemos mucho, pero bueno. Pero sí, este sábado tenemos este taller maravilloso sobre Mercurio, ¿no? Y que es Efectivamente. importante, Carmen, qué importante es Mercurio porque yo últimamente estaba como, entre comillas, muy de moda decir, claro, como Mercurio está retrógrado,
así ocurre lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, es que, bueno, Juan, tú ya sabes que es mejor pensar que hay algo externo Externo que me la está fastidiando. Ah, que, que mirar ¿de adentro, quién es ¿no? la culpa? Pues de Mercurio mismo. Bueno, Mercurio, cuando está retrógrado, su función es la de que nos repensemos las cosas, que vayamos hacia adentro, que, que revisemos ese contrato que vamos a firmar, que revisemos esa programación de ese viaje o de lo que sea. Y es un momento maravilloso para ponernos a escribir o para hacer esa meditación profunda. Así que yo digo, Juan, que o sea, que la energía es algo neutra, que no es algo que nosotros, que se diga que sea buena o mala, somos nosotros los que decidimos si eso es bueno o es malo, pero la expresión energética, vibracional de un aspecto, un signo, un planeta en una casa, es algo neutro, ¿sí? Ahora, como yo la utilice, Es otra cosa. ya es otra cosa. Entonces, la astrología nos ayuda a vivir más conscientemente, más profundamente y sí, a nuestra evolución, a nuestro crecimiento personal. Entonces, cuando la astrología es una herramienta de tu vida, es algo fantástico, fantástico. Qué bien. Bueno, pues hablamos de Mercurio, ¿no? Mm, Mercurio es el el chiquitín. inteligente, la comunicación, es el que se mueve por todos lados, ¿no? El Mercurio que no para, Que que no para, que está no para. muy cerquita del Sol, se Sí. mueve muy rápido y de hecho rápido es una de las palabras clave de Mercurio. Y bueno, nos habla de todo lo que tú has dicho, ¿no? De ese pensamiento, de cómo es nuestra mente, cómo pensamos. Por ejemplo, ahora mismo tú y yo estamos comunicando, Sí. ¿sí? Yo lo comunico desde una vibración y tú la comunicas desde tu vibración, ¿sí? Esto es muy interesante porque en relaciones de amigos, de familia, de pareja, se ve cuando la gente, tú dices, uy, estos dos no se van a poner de acuerdo. Y a lo mejor es porque están pensando, comunicando en distintas frecuencias. Ujú. ¿Mm? Es como si yo estuviera escuchando un dial de radio y tu otro, Y otro. ¿sí? Entonces hay que hacer un esfuerzo consciente y de escucha, que esto también es Mercurio, cómo escucho, ¿sí? Para que tú y yo lleguemos a un entendimiento. Ujú. Porque fíjate, Juan, si yo no me entiendo conmigo misma, ¿cómo me voy a entender con la gente? Sí, sí. Sí, 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 esto es sí, muy tengo el Mercurio interesante. revolucionado conmigo, imagínate con la gente, ¿no? Claro, porque después hay que ver no solamente Mercurio por signo y por casa, sino con qué planetas hace juego, ¿sí? Sí, Hacen aspecto. Entonces, fíjate tú, con Saturno, ¿sí? sí. Mercurio-Saturno, que Saturno, estamos hablando de la autoridad, del estatus, de una visión realista, práctica de la vida, Ujú. ¿sí? De un maestro, de esos maestros que tienen años y años de estudio, ¿no? ¿Sí? Y Mercurio es juguetón, es alegre, es el sentido del humor, ¿no? Cuando se topa con ese maestro, ese Mercurio tiene que Sí. madurar el pensamiento, madurar la comunicación, hacerse responsable de lo que dice, ¿no? Que esto es Ujú. fantástico, ¿sí? Pero claro, como nosotros decidimos si es bueno o es malo, hay muchas personas que me dicen, ay Carmen, si tú vieras la de veces que me han dicho que te calles, que así no se dicen las cosas, que, que eres una mal hablada o no seas tan espontánea. Y no es esto, ¿no? El tema es tomar conciencia de cómo hablo, Claro. tomar conciencia de cómo escucho. Ujú. Esto es muy interesante, Juan. A mí me encanta este tema, me apasiona. Sí. Y después te quería comentar, Juan, que hay distintos tipos de pensadores. Y esto lo vemos muy fácilmente a través de cómo están distribuidos
esos elementos en nuestra carta natal. Por ejemplo, si nuestro Mercurio está en el elemento fuego, que ya sabemos que es Aries, Leo y Sagitario, nos está hablando de un pensador intuitivo. Intuyo algo, ¿sí? De ahí saco una idea y actúo. ¿Sí? Es una intuición. Si, por ejemplo, es un pensador cuyo Mercurio está en un elemento aire, ya sabemos que es Géminis, Libra y Acuario, Acuario. ¿sí? Nos está hablando de un pensador lógico, que le gusta informarse, ¿sí? Que es objetivo, un poquito frío quizás, Sí. porque es todo mente, ¿sí? Menos mal que Sagitario me da un poco de fuego, ¿no? Si no sería muy frío, ¿no? Sí, sí, ole, ese Sagitario, ¿no? También es un pensador un poco desapegado, porque el elemento aire no se casa con el agüita, ¿sí? Con el elemento agua. Después, por ejemplo, si es un pensador cuyo signo está en tierra, que es Tauro, Virgo y Capricornio, pues le interesan las cosas prácticas, ¿sí? Al pan, pan y al vino, vino. Aquí hay que hacer la lista de las compras y vamos a hacer la lista de las compras. Es un pensador más concreto, más pragmático, más preciso, ¿sí? Y si es un pensador cuyo Mercurio está en el elemento agua, pues es un pensador sensible que atiende primero a las emociones. De las emociones, digamos, saca un pensamiento, una idea, y así se comunica desde el sentir, desde lo sensible, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí Mercurio a lo mejor la forma de comunicarse no es tanto de la palabra como un Mercurio en aire o incluso en fuego, y a lo mejor se comunica de otra forma, que puede ser con la música, con la poesía. Entonces, ¿qué tipo de pensador somos? Sí, esto es Sí, interesante. porque para saber qué tipo de pensador somos es una información que nos va a servir para realizarnos por un camino o por otro, ¿no? Más fácilmente. Te ayuda muchísimo, porque, por ejemplo, yo que tengo Mercurio en Sagitario, a mí los temas que me interesan son lo que es la espiritualidad, lo que es la expansión de la conciencia, lo que es mirar más allá de mis fronteras, a otras culturas, el extranjero, los idiomas, ¿sí? Bueno, pues si yo sé esta información, evidentemente me voy a nutrir con pensamiento filosófico, me voy a nutrir hablando con personas de otros lados del mundo, ¿sí? Y si puedo en otro idioma, mejor todavía, ¿sí? Esto es autoconocimiento, ¿sí? ¿Qué me interesa a mí saber y aprender? ¿Cuál es la información que, que yo quiero, digamos, atraer a mi vida? Esto es importante, ¿sí? Porque esto nos ayuda a comprender cómo es nuestra mente y cómo funciona. También, fíjate, Mercurio tiene que ver con mercadear. Sí. Ya sabemos que Hermes, Mercurio es para los romanos, Hermes para los griegos, ¿sí? Bueno, pues sabía de tema de transacciones. ¿Qué tipo de comerciante soy yo? ¿Sí? Claro. Mejor si soy de fuego, pues claro, soy más intuitivo y rápido y, ¿sí? Más pasional, ¿no? Más pasional, por supuesto que sí, también, ¿no? Entonces, ¿cómo soy yo haciendo una transacción económica, comercial? Esto también es Mercurio, ¿no? El tema de los hermanos también tiene que ver con nuestro Mercurio. ¿Cómo nos llevamos con los hermanos? ¿Cómo es nuestra comunicación con ellos? Pues viéndolo en la carta natal, por signo, casa y aspecto, ahí podemos ver
cómo es nuestra relación con nuestro hermano, ¿sí? Nuestra capacidad de reflexionar sobre la vida. Qué bueno. Mira, ¿te acuerdas antes la antesala, que es nuestro Mm. ratito de los dos? Me encanta la antesala esta, porque es un lugar muy íntimo, ¿sí? ¿Te acuerdas cuando estábamos hablando de la pandemia? Sí, ¿Cómo hemos procesado mentalmente la pandemia? claro. Esto es Mercurio, Es Mercurio. esto es Mercurio, ¿sí? Entonces, ahí, esta capacidad que tenemos de reflexionar sobre la vida, ¿qué está ocurriendo ahora? ¿Sí? ¿Cómo yo me estoy interactuando con el mundo? ¿Sí? ¿Qué es lo que escucho? ¿Qué información busco por internet? Ujú. Que fíjate, esto es muy interesante porque, Juan, después hay que saber discriminar la información, Claro, porque sabemos que hay muchas falsas noticias. sí. Entonces, de todo esto nos habla Mercurio, ¿sí? ¿Qué tipo Ujú. de, cómo asimilamos nosotros la información que nos llega? ¿Cómo la reflexionamos? ¿Cómo la procesamos? Y cómo después comunicamos lo que hemos procesado. Y aquí vienen los líos y los malos Y entendidos. las interpretaciones, etcétera, ¿no? Claro, Juan, fíjate, ¿no? ¿Cómo aprendemos? Ujú. ¿Cómo el sistema educativo que hemos tenido en primaria, ¿sí? ¿Cómo, cómo hemos interactuado nosotros con el sistema educativo? ¿Hemos sido alumnos que entendían rápido o que necesitaban más Sí, tiempo para procesar? Sí, por ejemplo, esto no es ni bueno ni malo, ¿vale? Pero, por ejemplo, un Mercurio en Tauro necesita tiempo para buscar la información, que sea una información que realmente sea la que necesita para el tema que tiene que abordar. Después tiene que procesarla, rumiarla varias veces, ¿sí? Integrarla. Y una vez que lo ha hecho, la comunica, pero la comunica con mucha solidez, mucho asentamiento, porque aunque le ha llevado tiempo, lo ha comprendido, ¿sí? sí. Ujú. A su ritmo. Mercurio en Aries ya se ha aburrido. Si tiene que esperar un Mercurio en Tauro que haga todo ese proceso. Mercurio en Aries lo ve rápido, lo procesa rápido, lo comunica rápido. Ahora eso sí, quizás después no tenga memoria para Ujú. retenerlo. Un Mercurio en Tauro, lo que aprende se le queda. Sí. O sea que, como ves, no hay nada ni bueno Ni ni malo, ¿no? malo. Sí, sí. Sino el cómo lo gestiones y lo utilices, ¿no? Claro. Vamos Mercurio a también sacar... Sí, perdón. Mercurio también es escuchar, Carmen. Igual, Sí, sí, aparte de sí. comunicar, es escuchar también, porque yo creo que es una de las cosas también importantísimas en la vida, ¿no? Aparte de escucharnos a nosotros mismos, el saber escuchar a los demás. Eso es clave, ¿sí? ¿Qué escucho que me dice el otro? Eso es clave, porque fíjate, si en ese camino del autoconocimiento, que es lo que nos propone la astrología y de la trascendencia, claro, eh, yo no sé cómo mi mente funciona, cómo yo proceso la información, cómo yo me escucho a mí misma, ¿cómo lo voy a hacer con el otro? Claro. ¿Sí? Entonces, hay personas que escuchan de una forma más sensitiva, más perceptiva, otra que es más mental, Ujú. otra que es más sensible con lo que escucha, otra que es más intuitiva, ¿sí? Entonces, todo esto, Juan, me parece clave entenderlo. Ujú. Y vuelvo a decir, no solamente el autoconocimiento, sino mi hija, mi pareja, cómo hablan y cómo me escuchan a mí. Lo podemos saber por la sinastría, por Claro. las compatibilidades.
Mm. ¿Mm? Qué bueno. Entonces podemos, bueno, Mercurio tiene para mucho, ¿no? Bueno, Mercurio es el planeta de las 1000 caras, porque es el mensajero de los dioses. ¿Sí? Entonces, fíjate, es el puente de comunicación entre el cielo y la tierra, entre el Olimpo y el infierno, entre el consciente y el inconsciente. Mercurio es el único planeta que entra en el infierno de Hades, el Plutón. ¿Sí? Cuando han tenido que hablar con Plutón le envían a Mercurio, porque es capaz de escuchar, procesar la información y después comunicarla. ¿Sí? Pero también viene un tema muy interesante. A Mercurio también se le dice que es mentiroso y engañoso, que eso depende de vuelvo a decir, signo, casa y aspecto. Porque Mercurio, en ese de trapicheo, de voy para acá, voy para allá, escucho lo que dice este, escucho lo que dice lo otro, puedo utilizar eso, ¿sí? Y para mi favor, y a lo mejor en ese favor mío estoy engañando a otros. O sea Claro. que Mercurio también nos dice cómo engañamos. Qué bueno. O sea, y Mercurio, Transilveja sí, también la situación, ¿no? Le puede dar claro, puede tergiversar la situación. Una cosa que me gusta mucho de Mercurio es el sentido del humor, qué bueno. ¿sí? Por ejemplo, los Mercurio en Sagitario nos encanta contar batallitas, Así. ¿sí? Bueno, se A lo aprende mejor, mucho, ¿eh? Se aprende mucho contando batallitas, claro, y ahí pues le metemos un poquito de chiste. ¿no? Gaditano, mejor todavía. Mejor aún, mejor aún. Mejor aún, mejor aún. Sí, 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 sí. ¿No? Que en Cádiz tenemos arte. En Cádiz tenéis mucho arte y además hay pendiente ir bueno, a los carnavales y estas canciones que hacéis, vamos, tenéis que tener una creatividad impresionante, Eso es humor inteligente humor inteligente. Sí, sí. y humor maduro también, juvenil pero maduro a la vez. Yo de verdad, yo es algo que admiro muchísimo. Ujú, De todas las chirigotas, de las comparsas, esa capacidad de decir en poco ujú. Hay algo tanto. que es importante para nosotros y ponerle música, ponerle arte, ¿no? Y ponerle el disfraz. Sí, 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 sí. Qué bueno. Mercurio, al ser uno de los planetas que se mueve tanto, puede ser uno de los planetas más importantes dentro de nuestra carta astrológica, nuestra carta astral. Es importante porque date cuenta que Mercurio, una de las funciones que tiene es escuchar el, el Sol, ¿sí? El Sol es el jefe de gobierno. Mm, Y después tenemos 4 planetas más, bueno, son 5 planetas personales que nos movemos, el Sol, la Luna, Mercurio, Venus y Marte. ¿Sí? Entonces, claro, Mercurio capta la información que viene del ser, de claro. nuestra esencia, ¿sí? Que es el Sol, ¿sí? Y es el que se dedica a expandirlo, a expresarlo. ¿Mm? La autoexpresión del ser tiene que ver con Mercurio, ¿sí? Entonces, pero Mercurio también nos habla de temas prácticos de la vida. ¿Sí? Vamos a hacer la lista de cualquier supermercado, ¿sí? Sí, sí, sí. Llámese cómo se llame el supermercado. También, porque aquí vivimos en una realidad práctica, ¿sí? Ujú, Entonces, es muy importante. Y después tiene que ver, pues eso, cómo yo eh, escucho al ser, escucho mi propósito de vida,
lo que yo quiero compartir en este mundo, ¿no? Entonces, al escucharlo, tengo ideas, ¿sí? Elaboro mentalmente, pues, no sé, el proyecto, ¿sí? Con Sí, Marte lo ejecuto, con Venus lo disfruto. Entonces, todo eso son planetas que que pertenecen a lo que es el ego. sí. Es el ego, ¿sí? Ya después, como tú ya sabes, eh, la vida nos lleva a lo transpersonal, a lo transsaturnino, ¿no? Porque eso es evolutivo. Por eso estamos en la era de Acuario, ¿no? Que vamos hacia esa evolución. Ujú. Es que es súper importante. Y bueno, pues este sábado todas las personas que estemos, que aunque ya hemos hecho Sol, Luna, y Ascendente. ascendente, efectivamente, este sábado trabajaremos sobre Mercurio y aquellas personas que le pueda interesar que se pongan en contacto con nosotros, con Espiritualidad Tomando Tierra, y le pasaremos la información, ¿no? Yo sí que me doy cuenta de que efectivamente qué importante es, bueno, la astrología en general, ¿no? Porque el tener ese libro de instrucciones sobre el presente, pasado y futuro y el saber, más que influenciarse por la astrología, tener una información para tomar las decisiones propias, yo creo que esto es importante, ¿no? Y también el poder también entender o comprender también a los demás, ¿no? Que esto también es Mercurio, ¿no? Entonces el saber cómo otras personas en un momento determinado, saber cómo tienen, dónde tienen Mercurio, cómo tienen Mercurio, nos va a ayudar a entender o comprender o conectar mucho mejor y más fácilmente con los demás o con una persona en concreto, ¿no? Es que eso es fundamental, Juan. Sí, porque gracias a todos esos conocimientos y bueno, también a la autorreflexión, ¿no? Porque no solamente es la información que me llega a través de la lectura de la carta natal, sino cómo yo la proceso, ¿sí? Ujú. Entonces ahí se abre un mundo que lo que hace es ampliarte la visión de ti y ampliar la visión de los demás y Claro. de la vida, ¿sí? Y empiezas a comprender muchas cosas, porque también te das cuenta que los idiomas pues tienen cada uno su forma, o sea, no es lo mismo el pensamiento educacional que tiene una persona británica, que tiene una persona francesa, que tiene una persona española, porque tenemos distintas culturas. Sí, sí, sí. Y aparte venimos de nuestro padre y de nuestra madre. No solamente la cultura, sino de esto. Si, tú fíjate, si para los españoles es complejo ponernos todos de acuerdo, Sí. imagínate tú ya cuando hay distintas culturas, pensamientos, creencias. Entonces, Mercurio ayuda mucho a hablar con unos y con otros Ujú. para empezar un poco a poner sobre la mesa pues lo que haya que Llegar a negociar. acuerdos, ¿no? Para llegar a acuerdos y remar todos en una misma dirección. Claro, mira, por ejemplo, Juan, un Sí, Mercurio en Libra, sí, ¿sí? Una persona que tenga Mercurio en el signo de Libra. Esa persona lo que le interesa es la justicia, que le interesa el equilibrio, ¿sí? Que todos salgan ganando. Estas personas normalmente van a tener a lo mejor una dirección de vida de abogado, ¿sí? O de jueces, ¿sí? Entonces, fíjate que lo importante es que haya distintos tipos de Mercurio, porque, por ejemplo, en una reunión en las que hay a lo mejor Mercurios en Aries, en Mercurios en Leo, que son muy líderes, ¿sí? Y que a lo mejor en su carta natal le cuesta tener en cuenta al otro, una persona con Mercurio en Libra puede ayudar mucho a trazar un puente de mediación, de negociación entre los integrantes que están ahí, claro. ¿sí? Entonces, eso es una maravilla. Después, por ejemplo, un Mercurio en Cáncer es un pensador
sensitivo, sensible, que va a registrar no tanto las palabras como lo que siente que está viviendo en esa reunión. Y puede incluso llegarle pensamientos de lo que otros están sintiendo. Ya. Entonces ese Mercurio puede poner en Cáncer, por ejemplo, puede poner la sensibilidad que no haya, el cariño, un poquito de comprensión, de empatía. ¿Sí? Oye, mira, es que cuando tú dices esto, yo me siento así. ¿Sí? Entonces, sería muy interesante tener un grupo con los 12 mercurios Mercurio, sí. en los 12 signos y ver sobre un tema que a lo mejor hay que exponer, ¿sí? Cómo lo desarrollamos entre todos, ¿no? Esto me parece que es interesantísimo. Interesantísimo, sí, sí, sí. Bueno, podemos intentarlo, a ver, que se vayan poniendo en contacto con nosotros y haremos una reunión mercuriana, ¿no? Me encantaría participar, Sí, ya que hay dos distintos, porque sí, tu sí. Mercurio no está en el mismo signo que el mío, No, no, así no, que ya no. somos dos. Sí, bueno, ya nos faltan 10 nada más, ¿no? Ya nada más que nos faltan 10. ¿Sí? Bueno, bueno. Y es que eso sería súper interesante hacer ese Estudio, vamos a sí, decir, juego. sí. Ahora, claro, para que cada uno sepa cómo piensa, cómo procesa la información, cómo busca la información, cómo la registra, cómo la aprende, cómo la emite. ¿Sí? Mercurio tiene que ver cómo es receptor y emisor, porque A es ver, canal de comunicación. Fíjate tú, en el Olimpo le dicen, oye, ve a Hades y dile esto, ¿sí? Entonces, evidentemente es un canal de comunicación y como claro, eso claro. es muy importante, ¿no? Es muy importante. Por ejemplo, un Mercurio en Escorpio. Esos pensadores ajedrecistas, Sí, estrategas. frío y calculador, ¿no? Bueno, no todos, ¿no? Porque depende del el estado de conciencia que tenga la persona, pero Claro. sí, hay estados de conciencia en el que estás en esa frialdad de a ver cómo hago yo esto para que tú esto otro, ¿no? O también, bueno, pues puede ser un buen psicólogo, un buen psiquiatra, Qué bueno. en el que a base de explorar su propio pensamiento subconsciente, puede ayudar a otros a llegar a esa profundidad de su inconsciente y subconsciente. Entonces, como ves, la energía es como yo la manejo, pero sí, un Mercurio en Escorpio que no esté en una alta frecuencia puede ser muy manipulador, Manipulador, ¿no? ¿sí? Pero Sí, sí. también puede tener una capacidad tremenda de transformación Bueno. y de ayudar a otros a transformarse, ¿sí? Evidentemente, como es de agua, es una persona que va a pensar más que a hablar, ¿sí? Los signos de agua hablan menos que los signos de aire y que los signos de fuego. Ya. Pero eso no quiere decir que no piensen, que no se comuniquen. Claro que se comunican, pero hay que ver cómo se comunican. Mercurio también habla del lenguaje corporal. Ah, qué bueno. Esto, leí hace poco que un 55% de la impresión de los 4 primeros minutos que una persona ve a otra y saca una impresión, un 55% es la imagen física. Ahí está Mercurio. Un 38% creo que era el tono de la voz y un 7%
aproximadamente. Es lo que dice. Lo que dices, sí. Y todo esto es Mercurio. Yo te veo y ya mi Mercurio está procesando tu imagen y está, incluso seguramente dirá, ah, Juan, me recuerda a... ¿Sí? Entonces ya está sacando conclusiones nada más que por el aspecto físico. Y tu forma de gesticular, esto es Mercurio también, ¿sí? Gesticular. Por eso Mercurio tiene que ver con las manos. Es un artesano. ¿Mm? Qué bueno. Sí, es un artesano. ¿Cómo yo manejo en mis manos? Fíjate que nosotros hablamos y algunas personas, por ejemplo yo, acompaño de Las gestos. manos, exactamente. Qué bien. A través de Mercurio, Carmen, ¿podríamos saber cuál podría ser nuestra mejor profesión? Sí, por ejemplo, hay personas que son muy mercuriales y son los grandes periodistas, ¿sí? Pero claro, esto es importante, esto que tú has dicho es importante, porque si Mercurio es el pensamiento, Juan, ¿sí? También me va a decir, digamos, qué cosas me gusta más a mí pensar. Ujú. Entonces, por lo tanto, tiene que ver con la profesión, sin duda. Sí, yo, por ejemplo, me encanta mi profesión, que es la astrología y las terapias holísticas, porque es con lo que más me identifico y me gusta a mí pensar. Entonces, por ejemplo, Juan, una persona que tenga un Mercurio en Géminis fuerte, ¿sí? Ahí están los grandes comunicadores, los grandes periodistas, los que están ahí en televisión comunicando, ¿sí? Entonces ya nos está diciendo que tienen esa habilidad, que tienen esa capacidad de comunicar y por tanto, pues serán escritores, ¿sí? Serán locutores de radio. Eso también puede ser un Mercurio en Tauro, porque una voz bonita tiene que ver con Tauro, ¿sí? Y ahí procesa, ¿no? Pero claro, por supuesto que sí. Mira, un Mercurio en Géminis también tiene que ver con los humoristas, ¿sí? Es Jim Carrey, que es Sí. un gran humorista, por ejemplo. Si mal no recuerdo, yo estuve viendo su carta natal, o era Sol en Géminis o tenía Mercurio en Géminis, pero bueno, geminiano por ahí era este actor, ¿sí? Porque tiene que ver Mercurio con eso, con el sentido del humor, con el mimo, el hacer no solamente el mimo corporalmente, sino el imitar a otros. Esto también tiene que ver con Mercurio. Fíjate que de cosas, Vale, ¿sí? Mercurio es impresionante. también un mago, Un mago también. Qué bueno, qué bueno. un mago de la palabra, Ujú. ¿sí? Qué bueno. Bueno, el otro día yo estuve haciendo en Gijón un taller con Michael Norris y decíamos que teníamos dos opciones: o esperar a que venga la lámpara maravillosa, a que alguien nos dé algo, o convertirnos en el mago Merlín, en el cual yo voy a crear lo que va a ser mi propia vida, con mis herramientas, con mis artilugios, etcétera. Pero yo les invitaba a las personas, tanto presentes como online, a conectar con el Merlín interior, es decir, con tu mago interior o con tu maga interior, ¿no? Para verdaderamente, desde esa canalización energética, empezar a hacer magia contigo. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Sí, ahí Mercurio nos puede ayudar mucho, claro. Claro. Sí, por supuesto, a que las palabras, fíjate tú, Juan, nosotros somos todos seres creadores, Sí. pero ¿por dónde empieza la creación? Con una idea, con un pensamiento. Y un pensamiento es energía y es vibración y se materializa. Por eso es importante, ¿qué me digo a mí misma? Sí. ¿Cómo me comunico conmigo misma, Mercurio? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo voy a crear una realidad en función, Juan,
a esos pensamientos que yo tengo. Ujú. Si yo veo la vida dura, esto no se va a arreglar nunca, el ser humano nunca va a ser libre, a tener una vida mejor, ¿sí? Sí, ¿Qué pensamiento estoy yo teniendo y por tanto estoy creando? Mejor me distancio de la gente porque no se puede confiar en la gente. ujú, Entonces, claro, te aparecen gente que evidentemente refuerce ese pensamiento. claro. Claro, y esto es lo que efectivamente nos ayuda principalmente bueno, a tomar conciencia, ¿no? Porque yo creo que también es momento de tomar conciencia en la vida, ¿no? Y tal vez sea eso lo que nos ayuda, o nuestra parte mercuriana nos ayude bueno, pues a tomar conciencia del proceso que Gaia está teniendo, de nuestro proceso personal, qué es lo que podemos aportar, qué es lo que podemos recibir, etcétera, ¿no? Claro, todo es onda mental, una onda mental, ¿sí? Que incluso, Mm, fíjate tú, no solamente es importante lo que decimos, sino el silencio en sí. el que estamos. Ujú. Porque tú sabes, Juan, que tú eres una persona muy perceptiva de la Sí. energía, que hay silencios que son más duros que palabras, Ujú. ¿vale? Entonces, ¿en qué onda mental estoy? Estoy Sí. en una onda positiva, de progreso, de ayuda, de amor, de paz, o estoy en una onda de destrucción. ¿En qué onda estoy mental? ¿Sí? Ujú. Esto es lo que nos hace ser seres creadores. Y disfrutar creando. ¿Mm? Claro que sí. Y disfrutar también con ideas nuevas que se nos puede ocurrir. Sí, por ejemplo, los mercurios en Acuario son personas, ¿no, Juan? Que tienen pensamientos novedosos, digamos que sirva para un colectivo humano, que pueda ayudar al desarrollo del ser humano, a, a poner un poquito más de luz, Sí. ¿no? Sí, como tu programa, espiritualidad tomando tierra, poner un poquito más de luz en nuestras mentes, en nuestros corazones, con este compartir tan bonito que tú tienes. Ujú. Entonces, fíjate eh, la maravilla que, o sea, en la diferencia, la riqueza que hay, ¿no? En la diferencia de pensamientos, la riqueza que hay. Lo que pasa es que yo me puedo posicionar en que como este no piensa igual que yo, Claro. ya lo Parto. descarto de mi vida. O puedo decir, voy a aprender algo de esta persona, ¿sí? De su pensamiento. ¿Qué puedo yo aprender? Ujú. ¿Cómo me puedo comunicar para que no haya una pelea de que yo sé más que tú o que mi pensamiento es más importante que el tuyo? No, no, el tema es, ¿cómo puedo yo? Primero, claro, la escucha, el tema de Claro, la escucha. Yo puedo escuchar activamente o pasivamente. Si claro. escucho activamente es para aprender del otro. Si es pasivamente es como el agua de la lluvia que cae y ya me acostumbro a que está ahí. Ujú. Sí, sí, sí. Qué maravilloso. Bueno, pues todo esto lo vamos a ver este sábado bueno, pues en ese taller maravilloso de cómo pensamos, hablamos y escuchamos, ¿no? Gracias a Mercurio, ¿no? Y bueno, el curso, los talleres que estamos haciendo, la verdad es que a mí particularmente me están encantando mucho, sobre todo porque tú le das un cariz totalmente humanista, ¿no? Eh, Sí,
hay una diferencia entre yo sé astrología o yo siento la astrología, ¿no? Hay una gran diferencia entre, bueno, pues me gustaría saber mi carta astral para, bueno, pues un poco para saber un poco más de mí, y otra cosa es conocer mi carta astral para poder ofrecer y compartir y disfrutar el máximo de mí mismo, ¿no? O sea, yo creo que el enfoque es completamente distinto, ¿no? Y las personas que ya están inscritas, que están haciendo un sábado al mes este taller, este curso, pues nos está sirviendo, y yo me incluyo, nos está sirviendo muchísimo, ¿no? Aunque también, pues las personas que aunque no hayan hecho los otros talleres que nos los pueden solicitar, o aunque no lo hayan hecho, también en exclusiva pueden hacer este sobre hablando de Mercurio y cómo pensamos, hablamos y escuchamos, ¿no? Tal vez sea muy importante para todos buscamos la felicidad y el equilibrio en nuestra vida, ¿no? Pero para buscar la felicidad o para realizar, más que buscar, tener, disfrutar, crear nuestro estado de felicidad y de paz en la vida, es importante la coherencia, ¿no? Y la coherencia está en pensar, sentir y hacer en una misma dirección, ¿no? Y tal vez en esto Mercurio nos puede ayudar bastante, ¿no? Totalmente, totalmente. Que desde aquí quiero agradecer a las personas que están inscritas en el curso ya, Juan. Estoy No, disfrutando muchísimo de ellas porque además lo hacemos con la carta natal de cada uno. exactamente, sí, sí. O sea, cada persona que va al taller y al curso va con su carta natal y algunos puntos, Y ¿verdad? y la, y la del Va hijo o la hija o mi el marido, marido. sí, Y, sí, sí, y otra cosa que quiero decir es que empezamos de cero, sí. que no necesitas tener conocimientos de astrología, porque es un curso básico en el que estamos estudiando las funciones de los planetas por signo y después, pues, digamos, eso llevarlo a la vida de uno, ¿sí? Para reflexionar sobre esto que estamos hablando. Entonces, ahí puede entrar toda persona Claro. que quiera empezar un poquito a saber de astrología y bueno, y conocer un poquito más. Y comprobar cómo funciona la astrología y sobre todo a través de ti. Gracias, Juan. Qué bonito. Sí, sí, es así, o sea, porque a mí una de las cosas más que me encanta de este taller, de este curso, es también cuando conoces a alguien, fulanito o fulanita o tal persona, pues sé que tiene, pues en este caso Mercurio, que es el tema que nos toca, en tal casa, ¿no? O en tal sitio, ¿no? En tal signo. Entonces empezamos como a entenderlo, a comprenderlo un poco más. Es que esto es precioso, esto que tú estás diciendo es precioso, porque por ejemplo en clase, según el mercurio que tengan las personas, vamos a saber quién va a preguntar más, quién se va a callar, qué tipo de pregunta puede hacer una persona según el signo en el que está, porque le interesa más ese tipo de información que otra, Sí, sí. ¿sí? Entonces, esto es muy interesante y hacerlo en directo y vivencialmente es muy interesante porque no solamente aprendo yo de mí, sino que aprendo yo de ti, del otro. Y tú sabes, Juan, que yo siempre digo lo mismo cada vez que tú me invitas a tu casa, ¿no? Y es que la astrología nos ayuda a ser más tolerantes, Sí, más comprensivos, más pacientes, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo una hija que tiene Mercurio en Virgo, sé que va a analizar todo lo que yo le diga y que a lo mejor su respuesta no va a ser inmediata. Entonces claro. tengo que darle su tiempo, darle a ella su tiempo para que procese, vea los pros, los contras, lo analice, ¿sí? Y después de un análisis profundo, pues me dirá lo que piensa.
Bueno, Esto si no tiene, por ejemplo, temas con Marte, ¿vale? O en casa 1, ¿vale? Eso, tengo que decir que esto lo digo sin mirar aspecto ni casa. O sea, que digamos que general, es Mercurio general. en estado puro, por decirlo así, ¿no? Entonces, pues claro, yo puedo comprender a mi hermana cuando me habla, desde dónde me habla, y puedo darle el tiempo. Creo que esto es importante, Juan, darle el tiempo a la otra persona para que se exprese. Qué bueno. Creo que esto es amor. Y que al final es lo que, al final y al principio es de lo que se trata, ¿no? Y, Poder disfrutar y compartir esa energía maravillosa. claro, y cuando te toque el turno de expresarte, tú te vas a expresar con tu Mercurio, ¿sí? Y cuando tú tomas conciencia de esto, pues lo haces con máxima luz, conciencia, entendimiento y amor. Qué bueno. Ujú. Muy bien, pues todas las personas que les interese saber qué hay detrás del Mercurio o de Mercurio, mejor dicho, pues todavía pueden inscribirse a este taller que vamos a hacer este sábado por la tarde. Creo que empezamos de 4:30 a A 8. 8, ¿no? Sí, quiero decir que es hora de España, Sí, sí, que por supuesto como es online, pues puede entrar personas de otros países, ¿vale? exactamente. Lo único que ponemos de referencia, las 4:30 de la tarde, hora española, Hora española. ¿sí? Por ejemplo, Argentina son 5 horas antes, México creo que son 7 u 8 horas antes, o sea, que pueden Sí, sí, sí. ajustarse con nosotros. Ajustarse, exactamente. Y disfrutarlo. Aparte que luego les enviamos la grabación del taller para que lo puedan tener en su ordenador y seguir trabajándolo, ¿no? Porque de lo que se trata es de seguir trabajando en el día a día o la posibilidad de trabajar en el día a día todos los conocimientos que tan maravillosamente nos compartes. También quería decir que hay personas que dicen, ay, es que yo el sábado no puedo, pues lo que tú dices, pero te enviamos la grabación. Claro, Y después, si tienen alguna pregunta, pues que para eso tienen mi teléfono. exactamente, exactamente. Muy bien, pues querida Carmen, como siempre, un placer esa comunicación, ese Mercurio que nos une, De verdad que sí, que que es nos lleva, maravilloso. nos es fluido nuestra Sí, sí, comunicación. sí, 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 maravilloso, maravilloso. Bueno, pues todas las personas que lo deseen, que pidan información o que se pongan en contacto con nosotros o que se pongan en contacto contigo, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo, Carmen? Sí, me pueden escribir a carmenvarela.astrología@gmail.com. Lo repito, Mm. carmenvarela.astrología@gmail.com. Y bueno, Maravilloso. y estoy en todas las redes Y sociales, en o todas sea las que redes sí. sociales. En el Waterloo y en el Snoopy. Bueno, que Cosmopolita. muchísimas gracias, querida Carmen. Gracias, gracias, Nos gracias. vemos el sábado, disfrutaremos, seguiremos aprendiendo, porque no solamente aprendemos la parte de conocimiento e información, sino también disfrutamos de la parte energética que siempre queda en nosotros. Claro que sí. Muy Muchas bien, gracias a gracias a todos. todos, a todas por ahí. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Gracias de corazón, siempre. Gracias a todos. Hasta Feliz luego, día. Carmen. Hasta Gracias. luego. Adiós. Adiós.